Bien, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia. Yo quiero darle el nombre del rector, que lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy porque las coincidencias en los actos y los eventos, en particular del Día de Andalucía de la semana próxima, hace que tengamos hoy una celebración de entrega de banderas a nivel provincial, y una de nuestras compañeras, además, ha sido una de las reconocidas. Entonces, se excusa la ausencia del rector. Y, bueno, que simplemente quería agradecer la aceptación de esta invitación por parte de la Universidad de Málaga, por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a la ministra, para hacernos partícipes de sus reflexiones en torno, además, a un tema que a la Universidad de Málaga, obviamente, pues le interesa muchísimo, como es el papel de la universidad pública en lo que es el avance de nuestra sociedad. Y sin más, quiero darle la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, mi amigo Eugenio Luque, cuando quieras. Muchas gracias, vicerrector. Bueno, yo antes de decir que hay sitio aquí, si hay personas que están de pie, pueden ocupar estos sitios. Bien, pues muchas gracias, vicerrector, querido Ernesto, querida ministra, muchas gracias por su presencia aquí. Quiero resaltar lo fácil que nos ha resultado contactar con usted y después la buena disponibilidad que hemos tenido. O sea, la verdad es que ha sido muy fácil, ¿no? Quiero agradecer también a Antonio Ávila porque él nos ha facilitado bastante el camino, ¿no? Pero, por otra parte, con todo su gabinete, con todo, ha sido todo muy... ¿No se oye? Sí, con todo su gabinete, todo muy fácil y todo muy bien. Y la verdad es que estamos encantados con ello. Bueno, yo quiero, empezando saludando, ¿no? Saludando primero a su delegado del Gobierno, querido Javier, encantado de que estés aquí. Daniel, Pérez, muchas gracias también por estar aquí. Después, miembros de la Fundación Unicaja, José Manuel, Sergio, muchas gracias por estar aquí. Miembros de la directiva de Unicaja también, del Unicaja Banco, Agustín. Querida Magdalena, muchas gracias por tenerte aquí otra vez en la facultad. Insignia alumna de honor de la facultad. Encantado. Al responsable también territorial de CaixaBank, también que está aquí, Juan Ignacio. Muchas gracias. Adolfo, director del Banco de España en Málaga. Pedro Moreno, que está también por aquí. Consejero, Pepín, Sánchez Maldonado, compañero de gobierno, ¿no? De la ministra en su día de Andalucía. Antonio Ávila, por supuesto, vicerrectores, Rafa Ventura, Gaspar, Kiko, Francisco Murillo, Tomás, director de departamento, alumnos de honor de la facultad, Paco Faro, antiguo decano, en fin, todos los que estáis aquí. Se me olvida alguien seguro, vaya. Sí, se me olvida alguien seguro, ¿no? Porque hay muchos, son muchos, ¿no? Benito, cónsul de Honorario Chile, diputados, concejales, senadores de Málaga, y bien, gente que ha faltado, ¿no? También, ¿no? Pero que no ha podido venir porque hoy hay también overbooking de celebraciones y de actos en Málaga, ¿no? Bien, pues yo insisto, agradecerle a todos. Agustín Conejo está por aquí también. Agustín, ¿está por aquí? ¿No está Agustín? El presidente del Tribunal Económico y Administrativo de Andalucía no está, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, ¿eh? Decir también que me quiero extender poco en esto porque vamos con el tiempo apurado siempre, ¿no? Pero me corresponde a mí presentar a la ministra de Hacienda y Función Pública y lo voy a hacer también, pues bueno, de todo es conocido su currículum o mucha parte de su currículum, pero tiene un amplio currículum académico, profesional y político, tanto a nivel autonómico como nacional. En cuanto a formación académica, es licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla, es máster en Gestión Hospitalaria y técnica en Función Administrativa de Hospitales. Hay que decir que sobre todo, su labor ha sido en tareas administrativas, ¿eh? Desde que terminó los estudios de medicina. Profesionalmente ha estado centrada en la gestión sanitaria, ha trabajado como subdirectora médica para el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla y posteriormente como directora gerente del Hospital Virgen del Rocío. Antes ya fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre los años 86 y 88, esto incluso antes de terminar los estudios, ¿no? Y posteriormente secretaria general. Políticamente, su trayectoria
pues también muy vasta, ¿no? Muy extensa, ¿no? Desde el año 2002, que empezó como viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, posteriormente consejera de Salud, diputada por Sevilla, consejera de Salud de la Junta de nuevo, consejera de Hacienda y Administración Pública y posteriormente saltó a la política nacional como ministra de Hacienda del Gobierno de España, portavoz del Gobierno, ministra de Hacienda y Función Pública ahora y vicesecretaria general del PSOE, ¿no? O sea, realmente estos 20 años han sido muy intensos, ocupando puestos muy importantes. Bueno, pues logro, bueno, pues durante su gestión se han regulado derechos sanitarios como la segunda opinión médica, el acceso al diagnóstico genético preimplantatorio, el consejo genético o la muerte digna. En alianza con otras instituciones se ha impulsado la investigación biomédica a través de una red de centros como el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Centro de Genómica e Investigación Oncológica o el Centro de Excelencia de Investigación de Medicamentos Innovadores. Como consejera de Hacienda le tocó aprobar 5 presupuestos sin tener mayoría absoluta en el Parlamento andaluz y durante sus mandatos se han impulsado importantes avances normativos en el ámbito de la tesorería, como el decreto de garantía de tiempos de pago, con el que la Junta de Andalucía se autoimpulsó reducir a tan solo 20 días el tiempo máximo de pago en sectores prioritarios como la sanidad, la educación y la educación y los servicios sociales. Es de destacar los acuerdos sindicales para avanzar los derechos en medidas de conciliación laboral, personal y familiar. Y como premio y reconocimiento, pues recibió el premio Eufarlá y Versisalud en el año 2013 y en el año 2019 recibió la distinción Diario 16 con el galardón de la mejor ministra por su decidido impulso a las políticas de inclusión y reparto solidario de los recursos públicos. Bien, a partir de ahí puede usted consultar en la red, en Internet, porque esto da para más, ¿no? Pero estamos con la prisa de los tiempos. Insisto, ministra, muchas gracias por estar aquí, encantado de recibirla y le agradezco sobre todo la disponibilidad que ha tenido. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes ya a todos y a todas y especialmente agradecida, decano de esta facultad, por tu invitación a participar de este ya medio siglo, se dice pronto, de la Universidad de Málaga y además que hayamos tenido la oportunidad de hacerlo de la mano del vicerrector de estudios por la ausencia del querido magnífico rector que no ha podido estar aquí, pero que me ha hecho llegar, por supuesto, su cariño, su simpatía y rodeado de tan importantes amigos, de maestras como Madalena, no solo en el ámbito de la tarea que tengo entre medias, sino también de la visibilidad de la mujer, de la capacidad de aportarle el talento femenino a la política y a otras esferas de la vida, y de amigos como Antonio, un amigo desde hace ya mucho tiempo y permanecido en el tiempo, que son los buenos amigos, o Pepín, o el resto de personas que están presentes, además del delegado del Gobierno, de mi secretario provincial, que me acompañan el día de hoy, y de los representantes de las diferentes instituciones con las que tengo siempre el gusto de poder trabajar y de poder estar compartiendo proyectos de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Bueno, pues yo esta mañana estoy aquí fundamentalmente para varios motivos. El primero es, con mi presencia, modestamente, reconocer la trayectoria extraordinaria que esta Universidad de Málaga ha desarrollado a lo largo de sus 50 años de historia. Por tanto, porque apareció en el ámbito universitario un grupo de personas, de profesores, un proyecto colectivo que siempre tuvo dentro de sus señas de identidad la innovación como elemento característico, la capacidad de promover todas aquellas áreas del conocimiento que todavía estaban un poco desconocidas, eran áreas emergentes, pero aún no habían aparecido como realmente las que en el futuro iban a cobrar el protagonismo, y que también, lo decía en mi comentario con los medios de comunicación, también desde el principio tuvo la capacidad de aportar esa femineidad al conocimiento y a las áreas de gobierno de las universidades, que clásicamente habían estado siempre protagonizadas por hombres, con ni más ni menos que aportar la primera rectora, que fue Adelaida, también de la Conferencia de Rectores de España, justamente porque previamente había tenido toda una trayectoria pionera de las pocas mujeres que estaban siendo rectoras de una universidad pública en nuestro país.
Por eso, ese elemento fue siempre destacado, su capacidad de ser distinta, de ser innovadora y de plantear grandes retos que probablemente otras organizaciones que son más clásicas o que tenían otros años de historia les costaba más en ese momento el poder desarrollar. Pero también el segundo interés que tenía en venir es poner en valor, decano, y así te lo he comentado, la importancia del sistema público de universidades, insisto, sistema público de universidades para el progreso social, para la economía del conjunto de la sociedad española. No solo por la capacidad de innovación, de conocimiento que aporta la universidad al conjunto del país, algo muy importante en estos momentos para la competitividad del tejido productivo, es decir, para tener una mayor cuota de mercado, un mayor protagonismo en el marco de las relaciones de mercado que se mueven en la sociedad, sino, sobre todo y fundamentalmente, por lo que supone de garantía de igualdad de oportunidades. El hecho de que en un país cualquier persona pueda desarrollar al máximo su talento, sin importar la renta o el patrimonio que tiene su familia, es de los logros colectivos que todos estamos llamados a conservar, a intentar consolidar y, a ser posible, a darle un mayor vigor también para el futuro. Porque veréis, celebrar un cumpleaños, un aniversario, siempre es una buena excusa para poder detenerse un minuto a analizar el camino recorrido, ver de dónde uno partía y hacia dónde se ha conducido y qué es lo que ha logrado. También lo es para reafirmar los valores en los que se creen y, por supuesto, para ponernos nuevas metas. 50 años, medio siglo, da para mucho. Prácticamente podríamos decir que esta universidad ha acompañado a la sociedad andaluza y española a lo largo del desarrollo de la democracia. Hablar, por tanto, de la Universidad de Málaga es hablar de cómo un país construyó su transición democrática, viniendo de años tan duros, después de una dictadura que fue eterna y que permitió que en ese momento emergiera muchas de las cuestiones que habían estado reprimidas, silenciadas, incluso represaliadas por parte de aquellos que ostentaban en aquel momento el poder. Por eso, estas paredes son protagonistas de los cambios, de las transformaciones del país, de Andalucía en la conquista de su autonomía o de Málaga en estas últimas décadas, diversificando su riqueza habitual de sol y playa para llevarla a un ámbito tan importante, por ejemplo, como el tecnológico. Sin duda alguna, la Málaga de hoy, moderna, cosmopolita, atractiva, puntera tecnológicamente, le debe mucho a esta universidad, a su comunidad educativa, que ha formado a lo largo de estos años a generaciones y generaciones de profesionales altamente cualificados. Ha participado activamente en el diseño, en la ejecución de los proyectos de innovación más importantes que han venido a esta ciudad. Y ahora, cuando estamos a la puerta del 28 de febrero, es bueno tener memoria histórica para recordar que aquí en el sur nadie nos ha regalado nunca nada, que lo que hemos conseguido ha sido gracias al talento, al esfuerzo de miles y miles de andaluces y andaluzas que con su trabajo han cambiado el destino que otros tenían pensado para nuestra comunidad. Porque Málaga fue referente en el desarrollo industrial del siglo XIX. Llegó a ser la segunda ciudad industrial española y la primera de Andalucía. Y después de la Guerra Civil, del comienzo de la dictadura, se produjo un auténtico declive. Se promocionaron las industrias del norte del país, al tiempo que aquí, en el sur, se priorizaba el sector primario y el sector servicio, con ese turismo de sol y playa que ha sido el gran exponente de esos años. Y eso perduró durante muchas décadas. Pero afortunadamente la llegada de la democracia abrió esas nuevas oportunidades para que la sociedad malagueña tuviera capacidad de impulsarse en otros ámbitos del conocimiento. Y yo creo que hay que reconocer que esta universidad supo leer con acierto, supo anticipar con acierto lo que podría ser el futuro para esta comunidad y para el conjunto del país. De hecho, empezó a especializarse en la formación
en la cualificación del capital humano en sectores competitivos que se basaban en la innovación y en el conocimiento, huyendo de la burbuja especulativa o de la estacionalidad. Una apuesta clara, la que hizo esta universidad por la calidad, por la excelencia en la actividad docente investigadora o por la internacionalización, captando talento y demostrando que es posible integrarse en proyectos científicos punteros de máximo nivel. O la creación de un ecosistema, y hay que decirlo así, que en el día de hoy hay muchas universidades que lo tienen, pero en aquel momento muy pocas podían presumir de ello, un ecosistema de cooperación en el mundo empresarial que alumbró elementos tan importantes como la puesta en marcha del parque tecnológico y otras actividades que han convertido por méritos propios a Málaga en un auténtico hub de innovación y de digitalización en el sur de Europa. Para ello, tuvo que formar a estudiantes, tuvo que poner en marcha spin-off, empresas que pudieran crecer al abrigo de esos proyectos científicos e innovadores, pero sobre todo lo que le quiero reconocer a esta universidad es la transferencia del conocimiento, no solamente su generación, sino su capacidad de convertir ese conocimiento en productos, en empresas, en definitiva, en cuestiones tangibles, palpables, que posteriormente pudieran mejorar la vida de los ciudadanos. Ese es el éxito, por ejemplo, del Parque Tecnológico, con más de 620 empresas que tiene instaladas, 22.200 empleos o 2.300 millones en facturación. Nunca hubiéramos tenido este parque tecnológico si no hubiera sido por la apuesta que hizo la Universidad de Málaga. Pero también al revés, la revolución y la evolución que esta universidad emprendió desde el primer día en el conocimiento no hubiera sido posible sin ese contacto con el tejido empresarial y también con las apuestas que muchas de las empresas hicieron por intentar converger justamente en esa modernidad que les permitía ser competitiva. Puede decirse que la universidad fue al parque y que el parque vino a la universidad, un diálogo de ida y vuelta propio de las sociedades desarrolladas. Una alianza que va a seguir creciendo con la incorporación de grandes multinacionales como Vodafone, Google o más recientemente Global Logic, que ha anunciado ya la decisión de abrir su sede aquí en Málaga y que van a generar una importante carga de trabajo de también alto valor añadido. Eso es sin duda fruto de las condiciones y del indudable atractivo que ofrece también esta provincia para vivir y trabajar. Es un entorno realmente privilegiado y cuando uno sale fuera de España muchas veces se conoce a este país justamente por Málaga y la gente dice vivir en Málaga es vivir en un sitio especialmente importante para todos aquellos que vienen buscando unas condiciones de vida climática y también de servicio como la que ofrece esta provincia. Esto tiene mucho que ver con la apuesta que hay que seguir haciendo aquí, en la provincia de Málaga, por la alta velocidad, por el despliegue de la conectividad 5G. Somos líderes en todas estas materias, pero todavía hay alguna fortaleza que tenemos que consolidar. Así que enhorabuena a vosotros que participáis de esta Universidad de Málaga, porque estos años de trayectoria y especialmente esa visión ambiciosa que le permitió anticipar estos retos han trascendido a ese momento y están ya presentes en todos los estudios que se imparten. Además, habéis escogido un lema muy bonito para celebrar el aniversario, presente en tu mañana. Y significa, nos ocupamos de las cuestiones de hoy, urgentes, para ser capaces de impulsarnos en el futuro. Cualquiera de nosotros siempre recordará que la formación que adquiere en estos años de la vida son imprescindibles para tener garantía de éxito empresarial, en su desarrollo profesional y también en los valores que te conducen a lo largo de tu vida y se recordarán los años de universidad justamente desde esa perspectiva. Porque es un orgullo estudiar en una universidad que se encuentra entre las 500 mejores del mundo en 11 especialidades. Eso, con todas las universidades que hay, es todo un logro.
Está la universidad entre las 5 primeras instituciones académicas españolas con mayor número de solicitudes en patentes internacionales. Significa haber trabajado, haber transferido ese conocimiento y que se reconozca a nivel internacional. 335 grupos de investigación, 45 proyectos europeos o la primera universidad española en ciberseguridad, que cuando leí este dato me resultó, tú que eres de este área, ¿verdad?, vicerrector, me resultó especialmente importante. Se está liderando desde aquí, desde Málaga, el estudio de la tecnología 6G, gracias a los fondos del Plan de Recuperación que han venido desde Europa. 32 millones de euros que se están resolviendo aquí con el concurso de profesores, de investigadores y de alumnos, justamente para afrontar esos retos para el futuro. Y un dato que pone en valor esa estrategia inteligente que desarrolla la universidad es que se está aprovechando al máximo esta oportunidad histórica para crear nuevos grupos de investigación o sencillamente para consolidar aquellos que tenían dificultad para que le pudieran llegar los recursos. Es un esfuerzo del conjunto del país, pero que se hace a costa de la suma de pequeños esfuerzos que se están desarrollando en todas las partes de España. Y lo que sí tenemos claro en este primer año, en este aniversario de la guerra de Ucrania, en el que todos lamentamos, seguimos lamentando de qué manera esa invasión injusta de Putin hacia un país que ha provocado tantos muertos, tanto sufrimiento, que ha provocado una escasez de determinados bienes que ha hecho que en el conjunto de Europa hayan subido los precios, se haya comportado la inflación de la manera que se está comportando justamente por ese cierre de grifo que puso en marcha también como una consecuencia de la guerra esa invasión justificada, en donde se ponía en juego nuestro modo de vida occidental o el paradigma de ese orden internacional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. En un año de aniversario de esa guerra queremos seguir manifestando desde aquí y desde todas partes nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania, nuestros brazos abiertos para acoger a las personas refugiadas que siguen yendo a los países a tener mejores condiciones de seguridad. Y quiero agradecer a las universidades públicas, a las escuelas, a nuestros hospitales que hayan tenido sus puertas abiertas para acoger a aquellos que tuvieron que interrumpir sus estudios y que han venido a nuestras aulas a poder continuarlo para que esta guerra no sea un punto final en su vida profesional, sino que se pueda plantear como un punto seguido, como un paréntesis triste, pero que los españoles estamos intentando paliarle. No en vano, en el día de ayer, el presidente del Gobierno recibió una intensa ovación en Ucrania y estoy convencida que en su persona se estaba aplaudiendo a todos los ciudadanos de España, a todos los hombres y mujeres que desde el primer día hemos demostrado nuestra condena y también nuestra solidaridad con todas las personas. Y seguramente algunos de los presentes siempre escucháis justamente que necesitamos que todo ese esfuerzo que se está haciendo por parte del conocimiento llegue también a la economía real. Y hay que promover legislación que permita facilidad en la creación de una empresa, que dé oportunidades fiscales a las personas emprendedoras que por primera vez constituyen un proyecto que nos permita ganar tamaño en las empresas pequeñas, que son algunas veces demasiado atomizadas para competir en un mundo global, y también desde la universidad, desde el conjunto de las administraciones, con esa atracción del talento, recualificación del profesorado o formación de jóvenes doctores en contacto con las empresas, estamos intentando justamente que penetre, que capilarice ese conocimiento en el conjunto del sector productivo. Para ello, si me lo permitís, especialmente singular la apuesta por la I+D+I que se está desarrollando, sobre todo en las áreas de biomedicina y nanomedicina. Antes, cuando hacía referencia a mi currículum, el decano hablaba justamente, para mí, mi gran pasión siempre ha sido también la medicina, porque es una ciencia, un área del conocimiento que es capaz de aportar ni más ni menos que capacidad de curación o de paliar
los efectos de las enfermedades y para ello hay que apostar por la ciencia. En los años de la crisis anterior, de la crisis financiera, la gran pagadora de la crisis fue la ciencia en nuestro país, que vio cómo se recortaron los recursos que llegaron, cómo se recortó las apuestas por la investigación, que reside sobre todo en las universidades, y en esta crisis, la actual, después de la pandemia sanitaria, después de que un virus insignificante nos ha mostrado un poquito de humildad, de que somos vulnerables ante una enfermedad que nos obligó a estar todos confinados. Ahora se piensa, y nos parece absolutamente mentira, ¿no?, que podamos estar aquí sin mascarilla cuando estuvimos metidos en casa solamente, ¿no?, asociados al entorno más inmediato. Entonces fue la ciencia, con las vacunas, la que nos permitió salir de esa situación, y siempre la ciencia es la que va a dar los saltos de gigante que permite que una sociedad progrese. Y en ese campo, biomedicina, nanomedicina, son dos de las áreas que más se han impulsado por parte de esta universidad. Probablemente vosotras y vosotros sois jóvenes y lo mismo no os acordáis que hace más de una década pusimos en marcha en Málaga el Centro Andaluz de Biomedicina y Nanotecnología, BioNan, y también el Banco de Células Madre de Cordón Umbilical, para que ese material biológico tan rico, un material biológico tan importante, se pudiera almacenar para que posteriormente, cuando una persona no tiene a mano un trasplante porque no es compatible con uno de sus familiares, pueda recurrir justamente a esta célula para intentar ver si eso le permite, por ejemplo, ser capaces de vencer un cáncer de célula, como ocurre, por ejemplo, en hematología, y que, por tanto, se pueda curar algunas enfermedades como esa. Aquello era un sueño y hoy es una potente realidad, como lo demuestra justamente el que la ciencia salva vidas y mejora el bienestar de los ciudadanos. Esta semana hemos escuchado terapias que nos han permitido con células madre la curación de un paciente con VIH o prevenir secuelas muy graves en los casos de los ictus. Esos son los avances que la ciencia necesita para que se pueda seguir consolidando como un área de apuesta por parte de todos aquellos que tenemos que contribuir financieramente a que cada día se desarrolle en mejores condiciones. También con el estatuto del personal becario, de las personas que están incorporadas con una beca a un proyecto de investigación, y que desde el Gobierno de España también estamos desarrollando importantes cuestiones para permitir dar continuidad a la carrera científica, para que aquellos que deciden apostar por la ciencia no sea la precariedad, la inmediatez en la finalización de sus contratos lo que marca su rumbo, y se vean obligados a tener que abandonar esas áreas del conocimiento para tener algo que le permita emanciparse o que le permita buscar un alquiler asequible o condiciones de vida más razonables. Y os decía que el segundo motivo de mi presencia hoy aquí es poner en valor a la universidad pública como el ascensor social, como el motor del progreso económico en nuestro país. Yo quiero compartir con vosotros que hemos asistido en estos días a noticias preocupantes sobre la intención del Gobierno de Andalucía de poner en marcha 2 universidades privadas y estudiar la autorización de otras 3. Y es importante advertir que este hecho no es una cuestión aislada ni es una cuestión menor, porque debilitar lo público a favor de lo privado va allá de una simple preferencia en cómo hay que proveer los servicios públicos. Es una cuestión ideológica que debilita, desde mi punto de vista, nuestros cimientos colectivos. La universidad, la educación en general, es la clave de la igualdad de oportunidades en una sociedad. Es aquello que permite que cualquier persona pueda progresar con independencia de su renta o que su familia viva en un determinado código postal que le da, por el simple hecho de tener un número, le da menores oportunidades para su integración en el mercado laboral o para su capacidad de conformar su proyecto vital. Por tanto, hablar de universidad pública es hablar de justicia social, de no permitir una sociedad de ricos y pobres que renuncie al talento de aquellos que nacemos en una familia humilde y, en cambio, privilegie a quien tiene dinero
para comprar un título, para comprar el acceso a esa universidad, que pueda acumular mayor titulación, por tanto, mayor currículum y luego tenga más oportunidades que otro a la hora de incorporarse a su carrera profesional o al mercado laboral. Hay que estar atento, muy atento a que todas estas cuestiones que se tengan que hacer, porque esa desigualdad sería un lastre para el desarrollo de un país, cuente con todas las condiciones de calidad que permitan saber que efectivamente cuando una persona tiene un título reúne los requisitos, las capacidades para poder desarrollar y ejercer esa profesión. Hay multitud de estudios de organismos internacionales que avalan justamente que las economías más dinámicas son aquellas que integran a mayor volumen de personas y, por tanto, que tienen en la universidad pública el principal instrumento de capacitación de la mano de una auténtica formación profesional que les permita justamente ser competitivos en el capital humano. También hay estudios que ponen de manifiesto que aquellos países que invierten más en innovación o en desarrollo tienden a tener un PIB, una riqueza per cápita más alta. En esas dos cuestiones, la garantía de igualdad de oportunidades y el fomento de la investigación y su transferencia a la sociedad, la universidad pública tiene que tener un papel clave y ningún centro privado puede sustituirla o complementarla. Por ello, quiero hacer un alegato de defensa de lo público y, por supuesto, sin demonizar ninguna iniciativa privada, porque es legítimo, dentro de una sociedad de mercado, que se quieran promover iniciativas de ese tipo. Pero no podemos confundirnos ni confundir a la opinión pública respecto a sus ventajas sobre lo público, porque sencillamente es más eficiente la provisión de los servicios públicos desde lo público y con empleados que han accedido a su puesto de trabajo en régimen de igualdad. Y 4 apuntes que digo sobre esto. Primero, sobre calidad, porque unos servicios públicos no se pueden sostener en el medio plazo si no es por la legitimación que le da su calidad. Seguramente sabéis que hay un ranking que mide la calidad de todas las universidades del mundo, como es el ranking de Shanghái. Pues bien, en el último disponible, España figuraba con 39 universidades públicas y solo una privada, un indicador claro de que son las universidades públicas las que gozan de mayor calidad. Y otro punto igualmente destacable, como es la discriminación. Las universidades públicas ofrecen una experiencia educativa más diversa y más multicultural. Acogen a estudiantes de todos los orígenes, ofrecen una variedad amplia de disciplinas y de carreras, incluso aquellas disciplinas o carreras que no serían rentables en términos económicos porque hay poco volumen de estudiantes que se matriculan en ellas, pero que, sin embargo, la universidad pública tiene que mantener y tiene que consolidar. Por el contrario, las universidades privadas suelen ser elitistas, el coste de acceso implica un sesgo de entrada que ya discrimina a la hora de acceder y suelen dejar de lado aquellas áreas del conocimiento que son menos rentables desde el punto de vista económico. Y el tercer elemento que os decía, que siempre intento ponerlo en valor, es la eficiencia. Y lo digo alto y claro siempre que tengo oportunidad. Lo privado no es más eficiente que lo público. Es una falacia de quienes no creen en el estado del bienestar, de quienes no creen en la sanidad o en la escuela pública porque prefieren una provisión privada. Y la cuarta cuestión, las consecuencias. Lo que los defensores de la privatización nunca cuentan son las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, si hablamos de sanidad, hay evidencia científica que relaciona privatización con mayor tasa de mortalidad evitable por la disminución de la calidad y también por la elección de los perfiles de los pacientes a los que se tratan. Lo podríamos decir con otras palabras. Los pacientes con patologías más graves se resienten porque su tratamiento es más costoso y las entidades privadas priorizan, como es lógico también, la rentabilidad económica. O directamente no son elegibles, son rechazados cuando llegan a sus instalaciones. Los sistemas privados no son accesibles para la gente que no tiene la suerte de contar con un patrimonio previo o con una ingente cantidad de recursos económicos.
Y si queréis ver lo que ocurre, mirar en Estados Unidos. Millones de ciudadanos que no pueden acudir a un hospital cuando tienen problemas de salud porque lo primero que se les pide es la tarjeta bancaria. Aquí en España no. Pedimos la tarjeta aquí verde, por nuestros colores verde y blanco, en otras comunidades autónomas de otro color. En Estados Unidos lo que se le pide a la gente es, lo primero, el depósito de su cuenta bancaria para poder hacer frente a los costes, a los gastos de esa enfermedad. Imaginaos ahora que estudiar aquí en España implicara que tuvierais que pedir un préstamo en torno a 24.000 euros, que es lo que cuesta el estudio y que ahora, incluso con la primera matrícula gratuita que se impulsó desde los gobiernos, que tuve la suerte de compartir con los compañeros que tengo hoy aquí presentes, Antonio y Pepín, pudimos poner en marcha medidas que han permitido que ninguno de vosotros os tengáis que ocupar de esto y que el sistema de becas para este año haya llegado a los 2.520 millones de euros, una cifra récord, porque teníamos muy claro, desde que llegamos a Moncloa, que era imprescindible consolidar el sistema de becas y no expulsar de ese sistema a los estudiantes ni pedirle mayores requisitos académicos de aquellos que tienen capacidad de continuar sus estudios. Por eso hay que seguir apostando en esta línea y, por tanto, ser capaces de ayudar a aquellos que tienen menores oportunidades. Y yo creo que va a ser de gran ayuda para muchos estudiantes, sobre todo porque este año las becas se dirigen especialmente también a las personas con discapacidad y, por tanto, a aquellos que tienen costes añadidos a la hora de poder desplazarse a su centro de estudio o a la hora de poder tener una ayuda, un asistente que le permita atender sus necesidades más fundamentales. Y voy terminando, porque estando aquí en Málaga no puedo dejar de mencionar, y estando entre jóvenes, el grave problema que somos conscientes que se vive, como es el acceso a la vivienda. Para cualquier persona lo es un problema, para los estudiantes y para los jóvenes lo es mucho más. Porque el otro día leía una noticia, ¿verdad, Dani?, que me pasaste, en donde decía que casi el 10% de la oferta del alquiler en Málaga se correspondía con habitaciones y que estaban por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, que una persona cobrando el salario mínimo interprofesional ni siquiera podía acceder a poder compartir un entorno y poder alquilar una habitación. Esto es una barbaridad. Málaga y Andalucía necesitan políticas eficaces para que los jóvenes accedan a la vivienda en condiciones dignas. Y por eso quiero volver a solicitar prontitud en la resolución por parte del Gobierno de Andalucía de la convocatoria del bono joven de alquiler del pasado año. No se puso en marcha, no entiendo por qué, el bono joven de alquiler. Y es importante que se desarrolle porque es una ayuda para todos aquellos estudiantes que tengan que alquilar una vivienda o para que os marchéis de casa en el momento en que creáis que vuestras condiciones os permiten poder continuar sin tener que vivir en la casa de vuestros padres o de vuestras madres. Por eso también me parece muy importante que todos cada día seamos capaces de trasladarnos a aquellos que tenemos responsabilidades cuáles son las prioridades en las políticas que desarrolláis. Desde luego, desde la gente joven, subida del salario mínimo interprofesional, planes de vivienda, capacidad de tener mejores condiciones, contratos menos temporales y contratos indefinidos, como hemos hecho con la reforma laboral, un buen sistema educativo, igualdad de oportunidades para las mujeres y, en definitiva, todo aquello que permita que viváis esta etapa de vuestra vida en las mejores condiciones posibles, sin ligar juventud a precariedad. Y quiero hacer una apelación directa en este cierre a vosotras, las chicas. El mundo está cambiando y lo está haciendo muy deprisa y la tecnología va a dominar el mañana. De hecho, está dominando el hoy. Tenemos que estar presentes en donde se toman decisiones como las tecnológicas que van a permitir empoderar a esas personas cara al futuro. Si las mujeres no estamos en primera línea en puestos donde se construyen lenguajes de programación, donde se entrenan los algoritmos de inteligencia artificial o se diseñan políticas que se basan en la minería de datos, las máquinas, las tecnologías y las políticas continuarán teniendo un sesgo masculino.
Así que necesitamos que deis el paso. La siguiente brecha, la de género, si no la evitamos, va a venir de la mano justamente de la escasa presencia que tenemos todavía las mujeres en las carreras tecnológicas. Y ya por último, en mi condición de ministra de lo público, de la función pública, también quiero decir que probablemente no hay nada más bonito a lo que uno o una pueda dedicar su vida, que es a ser servidor público. No hay nada que más te contribuya y te gratifique en el bienestar personal y que más aporte al bienestar colectivo. Ser servidor público es una de las más importantes tareas que uno pueda desarrollar. Por eso, además de animaros a que participéis políticamente, el mundo es vuestro. Si no os gusta lo que veis, cambiarlo. Las decisiones del mañana son las que vosotros tenéis que empezar a construir desde ya, desde ahora mismo, y dedicarse a la política es dedicarse también a la tarea que permite que no sea el patrimonio, que no sea la renta la que domine el mundo, sino que sea el voto libre de ciudadanos y ciudadanas el que permita construir un país en donde efectivamente se proteja a la mayoría social, que son los que tienen que ser las dianas de las políticas que se desarrollan. Pero también os animo a que trabajéis en las administraciones públicas, a que seáis funcionarios, que cuando terminéis vuestros estudios, gente con talento, con mirada distinta, con capacidad, decidáis también preparar unas oposiciones y os suméis a la familia de los servidores públicos. Porque queremos construir una administración también moderna, adaptada a los tiempos, a las necesidades y a las expectativas de la gente. Los servicios públicos son propiedad de los ciudadanos y tenemos que devolvérselo en forma de calidad y también en forma de capacidad de que ellos puedan tomar decisiones sobre su propia gestión. Y necesitamos ingenieros, matemáticos, arquitectos, juristas, economistas, informáticos, especialistas en eficiencia energética, médicos. Necesitamos a los mejores para prestar cada día un mejor servicio a la ciudadanía y, sobre todo, para adelantarnos a esos retos que tenemos por delante, que son muchos, como bien sabéis. Así que contamos con vosotros y con vosotras, con vuestra energía, con vuestra visión del mundo siempre fresca, porque de lo que se trata es que entre todos podamos repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, cómo queremos que sea ese mañana y cómo construimos un futuro que sea mejor para las siguientes generaciones. Y, por supuesto, contamos con esta universidad, con la Universidad de Málaga, que estoy segura va a seguir protagonizando los mejores años en las siguientes décadas. Lo mejor siempre está por venir. Porque si en apenas 50 años habéis sido capaces de construir todo esto, ni imagino cómo puede ser el futuro. Felicidades por este medio siglo de vida, especialmente a la comunidad educativa, a los profesores, por tantos sueños cumplidos y por tantos que aún quedan por venir. Esto es lo que quería compartir esta mañana y, por tanto, esto es lo que quería contaros a todos vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Bien, pasamos ahora, como estaba previsto, a un breve turno de intervenciones para poder hacer las preguntas que se estimen oportunas a nuestra invitada. Va a moderar el turno de intervenciones el señor decano, por favor. Bueno, ministra, pues muchas gracias por tus palabras de felicitación, de ánimo y de augurarnos un futuro pues bueno y halagüeño. Seguro que cumplimos las expectativas de sobra. Con la ayuda que necesitamos, lo cumplimos sobradamente. Bien, y ahora pues tiene usted la palabra. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos tiempo todavía, ¿eh? Empezamos por allí. ¿Tú? Tu nombre y qué estudias. No, micrófono me va a dar. Qué vergüenza. ¿A qué se debe la subida del canon digital? No sé si puedes responder a esa pregunta.
lo que se llama fuera de juego. Me he quedado. Ah, vale. Que hasta donde yo sé, pero seguramente tú tienes más información seguro, el gobierno, yo creo que desde luego en la etapa nuestra de gobierno, subida del canon digital no se ha producido. Pero le estaba preguntando, como él se dedica también a la informática, al vicerrector y todo esto, le estaba preguntando por si echaba un cable, porque digo, no sé exactamente si... Tampoco no sé si tienes tu información adicional. ¿Ha habido subidas de canon, del canon digital? En los smartphones y todas las tecnologías nuevas, por ejemplo, los smartphones se ha triplicado el canon digital y ya en las tablets y tal, no sé cuánto, sé que ha subido también pero un tanto por ciento. hace tiempo de eso. No, es medio nuevo, que yo tenga entendido. A ver si me estoy confundiendo. Ya ves que hace falta eso, ¿no? Ya me estáis poniendo en duda. Nos tenemos que modernizar. A mí del digital, lo que sí pusimos en marcha el Gobierno fue una aportación de las empresas digitales a través de una vía fiscal de puesta en marcha del impuesto digital, que no es esto, que es otra cuestión, que son de las grandes multinacionales, para que puedan contribuir. Y sabéis que uno de los problemas que tenemos con las multinacionales de la tecnología es que son empresas que pueden operar desde cualquier parte del mundo y, por tanto, muchas veces tienen tendencia a situarse en algunos lugares en donde la mano de obra es muy barata y, además, habitualmente tienen una ingeniería, hasta la fiscalidad, tiene una ingeniería mucho más a medida de lo que son los negocios clásicos que de lo que son los negocios digitales, en donde se nos escapa y estamos construyendo una nueva fiscalidad que permita que esas empresas que tienen beneficios millonarios puedan contribuir al sostenimiento también de las arcas públicas. Pero vámonos, estudiamos lo que nos has preguntado por si acaso, porque... Buenas tardes, ministra. Mi nombre es Esteban Romero y soy estudiante de segundo de Finanza y Contabilidad. Le quería preguntar, en primer lugar, por el artículo 2.7 de la Ley 38/2022, por el que se establecen los gravámenes temporales al sector bancario y eléctrico. En este artículo viene recogido lo siguiente, y se lo leo textualmente. El importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica, indirecto o directo, y su repercusión supondrá una sanción muy grave del 150% del importe repercutido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos para asegurar que la banca no repercuta la variación de precios por el impuesto? Y, en segundo lugar, ¿podría evidenciarnos que el intervencionismo en los mercados va a mejorar la situación de las personas con vulnerabilidad económica a las que hace referencia en el preámbulo? Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban, por la pregunta y por tu reflexión. Bueno, primero, yo creo que podemos compartir que si estamos en una situación de crisis, y lo estamos, derivado de la pandemia, los que sois de económica, en el año 20 cayó el PIB un 10,8% a plomo. O sea, ¡boom!, cayó. Y ya nos hemos recuperado, incluso hemos hecho algo muy importante en el Gobierno, que yo creo que debería de ser objeto de estudio en el medio plazo, que ha sido la protección de renta y la protección del empleo, cuando clásicamente en este país todas las crisis económicas se han saldado habitualmente con una hemorragia en el mercado laboral tremenda y con un empobrecimiento de las rentas muy, muy alto, y entre ellos los ERTE, un mecanismo que pusimos en marcha pionero, yo creo que ha tenido mucho que ver. Esta crisis, desde el principio, desde el Gobierno, sabíamos que no se podía gestionar de la misma manera que se había gestionado la crisis anterior, la crisis financiera, gestionada entonces por un Gobierno conservador del Partido Popular, en donde, vosotros recordáis, se produjo un empobrecimiento real de la clase media y clase trabajadora, y además se produjo un rescate a la banca ante la dificultad de los depósitos, que le costó al erario público más de 60.000 millones de euros. Teníamos claro que en esta ocasión había que pedirle un mayor esfuerzo a los que sabemos, porque están ahí las cuentas de resultados, que están teniendo beneficios extraordinarios, tanto como beneficios inéditos como extraordinarios por la cuantía. Ayer o antes de ayer
conocimos el dato de Iberdrola, ¿no? Una empresa energética que en su cuenta de resultados trasladó que había crecido sus beneficios, creo recordar que eran un 11% respecto al año anterior, cuando estáis viendo cómo la inflación, el incremento de los costes de la vida está llevando a dificultades a la familia y, por tanto, teníamos claro que había que poner un impuesto temporal mientras que la situación perdura. Ya veremos en el futuro lo que ocurre con esta figura, que permita a la banca que por la subida de los tipos de interés, y lo habréis visto o lo escucharéis en vuestra familia, por las hipotecas, sobre todo variables, en las hipotecas variables se ha incrementado de forma notable y están teniendo rendimiento de esa subida, o las energéticas, porque a pesar de algunas medidas innovadoras que ha puesto en marcha el Gobierno de España, han tenido un incremento en las cuentas de resultados, que presenté yo en rueda de prensa hace 2 días los datos anticipados, un 43% más de beneficio las empresas energéticas en el año 22, un 43%, que en el año 21, y las principales entidades financieras, las 2 principales, un 25% más de beneficio. ¿Qué hicimos el Gobierno? Oye, pues parece de sentido común que esta gente aporte más ahora que tenemos que financiar, bajar el IVA de la luz o bajar el IVA del gas para que la factura de la luz sea más pequeña, la bonificación que pusimos en marcha en los combustibles, el transporte gratuito que hemos puesto en marcha en cercanía y en los transportes de titularidad estatal, y hemos ayudado, imagino que aquí en Málaga, no lo he preguntado, pero me imagino delegado, ¿no?, que aquí ahora el autobús y el transporte urbano es más barato por la aportación que está haciendo el Gobierno de España, con el objeto de que dejemos el coche aparcado, ¿no? Pues habrá que decírselo al ayuntamiento, porque, claro, el dinero lo hemos dado. Entonces, esto es como... Habrá bajado, ¿no? Eso, pues, digo, tiene que bajar porque, si no, claro, no sería lógico, ¿no? Pero todas esas medidas las estamos financiando con esto, con estas figuras fiscales que hemos pedido esa mayor aportación. Pero, como siempre que ocurre cuando se le pide un mayor esfuerzo a esas empresas, todo el mundo empieza a decir, bueno, pues a lo mejor lo que hacen es repercutirla en el que va a suscribir la hipoteca o el que tiene una cuenta bancaria o en el que va a pagar la luz a costa de otras cuestiones. Y por eso la ley prohíbe el que eso se pueda repercutir. ¿Quién vigila que eso no se produzca? Un organismo que existe en España, que se llama la CNMC, que es la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, que tiene que vigilar, tiene observatorios de precios y tiene que vigilar que no se produzca una imputación de esa aportación al final a los ciudadanos. Y además el Gobierno y además los ciudadanos. O sea, entre todos tenemos que monitorizar que al final no lo terminen pagando los mismos. Pero claro, nunca puede ser esa la excusa para no pedirle mayores recursos, porque siempre que vamos a pedirle mayores recursos salta alguien. Lo van a seguir pagando los de siempre. Bueno, pero es que si no se le pide, es que lo que no van a hacer es pagarlos ellos con esa mayor aportación. Por tanto, hay que vigilar, pero hay que pedirle una mayor presencia. Intervención en los mercados. Vamos a ver, aquí podríamos estar, y sobre todo los que son expertos, podríamos estar todo el día, ¿no?, hablando de hasta dónde se puede considerar que hay una intervención en los mercados. Lo que la Constitución, desde luego, deja claro es que los poderes públicos tienen que intervenir en la economía. O sea, esto no puede ser la ley de la selva, de sálvese quien pueda, y que opere el mercado. El que ha tenido suerte y tiene un buen trabajo tendrá acceso a todo, y el que no ha tenido esa suerte, pues que, en fin, que Dios lo coja confesado, ¿no?, que se diría en esta tierra, ¿no? Entonces, claro que los poderes públicos tienen que intervenir en los mercados. Claro que los poderes públicos, si resulta que el precio de la luz se ha disparado al punto de que el megavatio hora estaba, supongáis, en 30 euros y ha llegado a 250 euros, claro que los poderes públicos tienen que ejercer sus potestades reglamentarias, regulatorias, para decirle a estas empresas, oiga, no, esto es un bien básico al que tienen que acceder todos los ciudadanos. Y, por tanto, sí soy partidaria de que en situaciones como la que hemos vivido haya una cierta, desde luego muy modesta, intervención dentro de los mercados para permitir que todos los ciudadanos puedan acceder a esos bienes sin que se afecten, no podría ser, en un mercado único como el europeo, las leyes de la competencia. Nosotros tenemos ya unas reglas muy estrictas para que ningún país miembro pueda afectar
a esas reglas de la competencia. Pero que le pongamos coto al precio de la luz, por supuesto. Que le digamos a los bancos que aporten más, por supuesto. Buenos días, ministra. Aquí estoy. Aquí. Ah, ya te veo. Mi nombre es José Luis González, soy doctor en Educación y Comunicación Social. Es una pregunta muy sencilla. Está usted ante un público que en un futuro no muy lejano serán profesionales liberales, llamados de otra manera autónomos. Leemos y escuchamos el tratamiento que el Gobierno, en este caso, le da a los autónomos. Y verdaderamente lo que yo leo y escucho no es nada halagüeño. ¿Usted podría animarles de alguna manera, quitarles esa visión tan negra, tan nefasta que posiblemente tengan que ejercer? Gracias. Muchas gracias, José Luis. Tú eres experto en comunicación social, ayudarnos al Gobierno a poder trasladar con mayor eficacia las políticas que estamos desarrollando en muchos entornos, entre ellos con los autónomos. A ver, la primera vez que en este país se le ha reconocido al sector de autónomos algo más, algo que era de justicia, pero que nunca se había hecho, por ejemplo, con motivo de la pandemia, la primera vez que se le da a los autónomos por la parálisis de su negocio una prestación complementaria, de alguna manera, una capacidad económica, una ayuda económica que les impidiera cerrar su negocio definitivamente o irse a la miseria. Eso fue un elemento de tener protagonismo y presencia de la realidad de los autónomos desde el primer día, desde que llegamos al Gobierno, porque cuando llegamos en el año 20, previamente habíamos estado, recordáis, constituimos el Gobierno en el año 20, inmediatamente llegó la pandemia. Y entonces tuvimos que ponernos a pensar en que las consecuencias se paliaran. La primera prestación que se le ha dado por paro de actividad a los autónomos ha sido ahora. Segunda cuestión, acabamos de firmar en el marco del diálogo social y, por tanto, de forma acordada, consensuada con los representantes de los autónomos y también de los sindicatos, ¿no?, de los trabajadores, un acuerdo para la sostenibilidad del sistema de autónomos que permite prestaciones que no tenían hasta la fecha, van a tener prestaciones los autónomos que no tenían hasta la fecha y que van a permitirle una cotización que le permita en el futuro tener derecho a unas pensiones más dignas, cosa que ahora, como tú bien sabes, tienen dificultad y tienen que suscribir a veces planes de seguro privado, que le permita cobertura, como a los trabajadores asalariados, permita cobertura en caso de enfermedad o que le permita tener derecho, en caso de cierre del negocio, a una prestación por desempleo. Es decir, vamos a ir dándole las capacidades que tienen los asalariados también a los autónomos en ese nuevo sistema que hemos pactado y que además se ha acordado con Europa que lo desarrollemos para el futuro. Hemos bajado la fiscalidad para las pequeñas empresas, que la mayoría son autónomos, las que las llevan las pymes, que facturan menos de 1 millón de euros. Eso no se dice habitualmente, pero hemos pasado del 25% al 23% en el tipo teórico de fiscalidad. Es decir, claro que nosotros, este país es un país que tiene una gran parte de su capacidad de riqueza y de su capacidad productiva en el marco de los autónomos. Y tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir trabajando para que el régimen de autónomos sea una opción a la que accedan muchas de las personas y, sobre todo, lo hemos mejorado en las áreas emergentes a través de la Ley de Emprendedores. Nosotros hemos establecido en los primeros 5 años unas condiciones especiales para aquellas personas que deciden poner en marcha una actividad profesional o una empresa pequeña vinculada a todo lo que son las nuevas áreas del emprendimiento, fundamentalmente a las áreas digitales. Con esto te quiero decir que para nosotros los autónomos son una prioridad, no son un titular de un medio. Hay muchos partidos políticos que permanentemente quieren echar a los autónomos contra el Gobierno y, sinceramente, te digo que creo que ningún Gobierno como este se ha ocupado por dignificar las condiciones de vida de los autónomos y lo que tenemos que seguir haciéndolo en el futuro. Bien, quedan 4 palabras ya. Cerramos porque si no se nos va... La ministra tiene prisa. No, Gumersindo primero. Sí, bueno, voy a intervenir yo y ahora le paso el micrófono a él y así contestan las 2 preguntas. Juan Rico, jubilado.
Ministra, en su doble condición de ministra de Hacienda y Función Pública, le quería trasladar, enlazando con lo último que decía del acceso a la función pública, la cuestión que se había planteado ahora en un acuerdo que se ha hecho por el Ministerio con las organizaciones sindicales, el sistema de la promoción interna. Yo creo que si hay una cuestión en España que nos podemos vanagloriar de que la tenemos es de una formación de funcionarios y de funcionarios directivos en el ámbito de la Administración muy cualificados. Yo creo que eso sigue siendo así en las oposiciones libres, con las mejoras que el tiempo conlleve a realizar. Yo creo que tienen la seguridad de seguir manteniendo esa calidad en las personas que acceden por ese sistema. De ahí la abogacía del Estado, los inspectores de trabajo, inspectores de Hacienda, etc. Yo creo que no se cuestiona la capacidad que estos funcionarios tienen. A mí personalmente, yo creo que ha habido un eco social, ha creado una cierta preocupación el sistema que se pretende de acceso de promoción interna. Y quisiera que no se malentendieran mis palabras en el sentido de limitar o no considerar la promoción interna. Creo que la promoción interna tenemos unos funcionarios tremendamente válidos que hay que canalizar su ascenso en la carrera administrativa sin ningún tipo de dudas. Pero somos conscientes, y yo me remito al ámbito de la administración tributaria, de la dificultad que conlleva cuando un inspector de Hacienda, un técnico de Hacienda, hace una liquidación y se enfrenta a una asesoría fiscal, a una de las empresas grandes, de las Big Four, esta que conocemos, o cualquier sistema fiscal, pues que vienen 4, 5, 6 personas especialistas en una materia y el inspector tiene que tener capacidad suficiente como para rebatir a esas empresas. Y dos temas fundamentales. Primero, no crear frustración al propio funcionario que no tenga la capacidad para hacer esa tarea. Y segundo, el riesgo evidente para el Tesoro Público. Entonces, el sistema de promoción interna del que se habla, yo creo que puede tener quizá otros componentes, es bastante preocupante. Hay que promocionar a los funcionarios, hay que darles formación, hay que darles facilidad para que asciendan, pero no se puede perder la cualificación. No podemos descapitalizar la función directiva de la Administración Pública. Yo, por lo tanto, con carácter positivo, no de crítica, sino como tal reflexión, quería trasladárselo, ya que usted es la principal responsable del sistema que finalmente se vaya a implantar. Gracias. ¿Sí? Tú eres el moderador. Bien, pues si os parece, hacemos las preguntas que quedan de forma, por favor, más telegráfica, para que nos dé tiempo a responder y cerramos el turno de palabra. Juan Antonio. Claro. Sí. Ya vi yo. Bueno, Gume, Gumersindo, sí, perdona, Gume. Bueno, buenas tardes. Hay un punto que se plantea de la intervención pública. Tenemos que ser conscientes que nunca en el mundo, en una época que no fuera de guerra, ha habido una intervención tan fuerte como la de los bancos centrales, comprando deuda pública y privada. Nunca. Ahora mismo el balance del Banco Central Europeo, ¿qué puede ser? Pues unos 8 millones de euros, comprando deuda pública y deuda privada. Entonces, esa intervención es tan brutal, tan fuerte, que hablar de una política fiscal de intervención en un momento en que el Banco Central tiene que empezar, digamos, a contracorriente, a vender poco a poco deuda y a subir los tipos de interés, pues es que no queda otro remedio. Es decir, independientemente de que sea más justo o menos justo, de que se vaya a trasladar o no se vaya a trasladar un impuesto, el único mensaje que cabe hoy día por parte de un gobierno de la Unión Europea es mostrar al exterior que hay una política fiscal sólida, en el sentido de que hay una recaudación sólida, no hay otra. Cuando el gobierno de Inglaterra sale un poco del tema, se van los mercados. ¿A cuánto está la diferencia entre el bono alemán y el español? ¿Qué puede estar a 10 años? En 100 puntos básicos, en un 1%. ¿A cuánto estaba en la gran crisis? Que llegó hasta 7 y 8 puntos porcentuales. O sea, cualquier declaración de cualquier gobierno de la Unión Europea en el sentido de que va a hacer una política fiscal más permisiva, afortunadamente, las autonomías no tienen ningún peso en ese sentido, ¿no? Porque si no, la deuda ahora mismo habría pegado un subidón impresionante. Entonces, no hay otra alternativa. O sea, hay que
estamos en una circunstancia además de guerra, en el que pues hay que mostrar al exterior y mantener los mercados en ese sentido de una política fiscal, digamos, sólida. En una circunstancia en que la capacidad de reducción del gasto pues es mínima. Antonio Carito. Carito. Buenas tardes. Bueno, una reflexión. Soy Carito, como dice mi amigo el decano, Juan Antonio Caro, economista jubilado, aquí de los Barracones, y quiero hacer una reflexión, si me permiten, más que una pregunta, reflexión, y creo que me van a entender. Al hilo de lo que decía la señora ministra de conectar el parque tecnológico con la universidad, el auge que ha tenido, nosotros lo hemos vivido, el crecimiento del parque tecnológico, la cantidad de empresas que se crea, la cantidad de gente que viviendo. Toda la gente quiere venir a Málaga. Bueno, cuidado. ¿Por qué? Porque gente que viene, la gente de Málaga se está yendo de Málaga porque no pueden pagar una vivienda. Y ahora, digo esto una cosa. El Estado tiene que intervenir en la economía, en la sociedad, porque hay que garantizar los derechos sociales, sanidad, educación. Yo he estudiado con educación pública, con beca, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hoy nadie, con sentido común, se lo plantea. Pero hay veces, creo yo, que por mucho que regulemos la economía o el mercado es muy inteligente y se nos escapa. Tema de vivienda. Cuando hace 40 años yo estudiaba aquí, los primeros días subía un señor al aula y ponía de oferta-demanda, pum, equilibrio. La curva se desplaza, exceso de oferta. ¿Qué pasa en el mercado? Exceso de demanda. Y ahora, después de 40 años de estar en este mundillo, digo, oye, aquello era una chorrada, pero si lo piensa hoy, la chorrada todavía tiene hoy vigencia. Tema de vivienda. Me preocupa porque tengo también hijos en edad de que se emancipen. Y aquí aprovecho a la clase política, a la clase empresarial, clase bancaria, José Manuel, amigo José Manuel. Es decir, es un problema que yo creo que no se ha abordado nunca como hay que abordarlo. Oferta y demanda. Y aquí un tirón de orejas a todas las administraciones. Dejo fuera, por favor, partidos políticos, porque me da igual. Hay una administración local, una autonómica y una central. Hablamos de planes de vivienda. ¿Qué planes de vivienda? En Málaga, como en otros sitios, esta juventud podrán irse o independizarse a una vivienda si todas las administraciones, del color que sea, dicen, señores, en Málaga hacen falta 10.000 viviendas o 15.000 viviendas para que la gente tenga una vivienda digna a un precio asequible. Mi hijo tiene un sueldo decente, profesor de conservatorio. Hoy día, bueno, lo que gana. No se puede independizar. Limitamos el precio del alquiler, que está muy bien. Mercado negro. Si no respetamos esa oferta y en esa demanda, yo creo sinceramente que este problema nunca se va a arreglar. Vamos a construir muchas viviendas. Muchas gracias. Bueno, vamos a montar una mesa redonda con Juan Rico, con Gumersindo y contigo. El próximo día vamos a montar una mesa redonda ya entre los tres, porque... Bien. Muy buenas tardes, señora ministra. Yo soy Mónica Gutiérrez, alumna de Administración y Dirección de Empresas de tercero de carrera. Y saliéndome un poco de todo el tema que han estado hablando, usted hizo referencia antes a la situación, permítame decir, aparentemente favorable que tenemos en el sistema sanitario con respecto a otros países.
Y permíteme que discrepe un poco en ese aspecto, puesto que desde mi experiencia personal hay una gran brecha entre la salud física y la salud mental. Yo he vivido de primera mano el tener que costear hasta 6.000 euros mensuales por un tratamiento íntegro de salud mental. He estado al borde de la muerte en numerosas ocasiones, he perdido a muchas compañeras de batallas por el camino, niñas de 16, de 19 años que se han suicidado. Y entonces mi pregunta ahora mismo es: ¿cuántas muertes son necesarias para que se haga algo realmente y se proporcione unos servicios de sanidad a la salud mental realmente adecuados e íntegros y suficientes? ¿Cuántas muertes son necesarias, señora ministra? Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Vicente, y acabamos. Quedan 4. Son muy largas. Bueno. Si no, nos llevamos aquí toda la mañana. Buenas tardes, señora ministra. Mi pregunta es referente a los 68.000, casi 68.000 millones de euros que había en la hucha de las pensiones y que ahora no están. Fueron regados aquí en España, en Europa fueron regados todos los bancos con dinero público. En Europa casi se ha devuelto, pero aquí en España no se ha devuelto nada. Entonces quería saber ese dinero, si va a volver a la hucha de las pensiones, si no va a volver, si es que no se devuelve aquí nada. Gracias. ¿Vale? Rápidamente, a ver si me da tiempo de tocar todos los temas. Los que son reflexiones yo las respeto y si queréis la valoro un minuto. Jerónimo era, ¿no? Primero. No, Juan Rico. Juan Rico. Promoción interna. Por supuesto, comparto tu discurso respecto a la cualificación del personal. Vamos, yo soy médica. No voy a compartir el discurso de la cualificación. Evidentemente, uno se la juega en la capacidad que tengan las personas para poder acreditar la administración pública, que además creo que es la administración pública la que tiene que acreditar siempre que las personas profesionales están preparadas para el desarrollo de sus competencias, de sus habilidades o de sus actitudes. Fijaros lo que digo, ni siquiera los colegios profesionales. Siempre he sido de la opinión que tiene que ser la administración pública la que acredite las competencias de esas personas. ¿Qué es lo que se ha hecho en promoción interna que ha despertado ruido? Porque promoción interna ha existido toda la vida y es bueno que exista. Porque promoción interna significa, oiga, usted entró en la administración en una determinada categoría porque no pudo estudiar, la formación entendemos que es un valor a lo largo de toda la vida, debería de usted continuar estudiando y no conformarse con haberse quedado en un nivel de la administración que tiene otros sobre los que puede progresar. Estudie, prepare una carrera, lo hace en su tiempo libre, entre comillas, ¿no?, mientras que se está buscando y tal, y por tanto yo soy partidaria de que los empleados públicos tengan elementos y estímulos que les permita seguir formándose a lo largo de toda la vida. Y también en las escalas superiores, o sea, que las personas se reconozcan no solamente por lo que son en términos de título, sino por cómo se forman, por cómo se hacen, totalmente al punto de que siempre he sido partidaria de la carrera horizontal, no solo de la carrera vertical, sino también de la carrera horizontal en acreditación de competencias cara al futuro, y el que más competencias pueda acreditar, retributivamente, etcétera, que siga escalando posiciones que sirvan de motivación. Daría para una charla en sí mismo, porque esto es un tema que a mí me apasiona y me imagino que a ti también. Lo que se ha planteado no es quitar los tribunales, lo que se ha planteado no es hacer un sistema en el que a la gente se les regale una promoción, no. Lo que se ha planteado es pasar de un sistema de selección, que no solamente hay que tenerlo en cuenta para la promoción interna, cuidado, también para el futuro, en el que las personas que acceden a la función pública cantan los temas, y se le dice en el argot normal, ¿no? Se cantan los temas, se tienen exámenes de unas determinadas características, algunos de ellos que no responden ya, o de otra manera dicho, hay ya otros métodos y otras tecnologías que te permitan medir cuáles son tus competencias, tus habilidades y tus actitudes, si compartimos que tienen que ser básicamente los 3 elementos que hay que evaluar a la hora de acceder a cualquier posición o a cualquier puesto público.
¿Eso se puede hacer por otro sistema que no sea lesión cantada o que sea un examen de determinadas cuestiones? ¿Y se pueden utilizar los exámenes tipo test? Porque todo esto ha venido por los exámenes tipo test. Por cierto, nosotros accedemos al MIR por un examen tipo test, en el que a la gente se la cataloga, más de 8.000 personas, para que puedan elegir especialidad en función de un examen tipo test. Lo que se ha cuestionado ha sido esta cuestión, pero eso en ninguna forma va a bajar la calidad de la cualificación que tengan las personas que decidan acceder. Yo comparto contigo que eso hay que preservarlo, hay que estar atentos y hay que revisar los sistemas de acceso, si los que lo hacemos es el correcto o tenemos ya que ir empezando a incorporar otros sistemas de acceso, sobre todo utilizando la tecnología. Yo siempre digo, midiendo más que lo que se sabe, lo que se hace, que es como un sistema en medicina, es como un sistema distinto. Ya no es lo que usted sabe de la diabetes, sino cómo trata usted a sus pacientes cuando estudia las historias clínicas. Entonces, yo creo que hay mucho que discutir a propósito de eso, pero para nada lo vamos a descualificar. Como para nada se tiene que convertir la defensa en una medida corporativa. También lo digo. Algo de corporativismo hay también en determinados sectores. Y, de hecho, se convocan las plazas y se quedan las plazas vacantes. Una y otra vez y otra vez. Hombre, cuando se convocan las plazas una vez y otra vez y otra vez y se quedan vacantes, algo mal estamos haciendo en la formación de las personas o en lo que exigimos o en lo que... Porque hay falta de profesionales en determinados entornos que no se cubren no porque no salgan las plazas, sino porque los tribunales dejan la nota en un nivel que no permite acceder a otro. Lo digo también porque me gusta ser sincera, ¿no? Y tanto reconozco una cosa como que reconozco que en parte hay que también combatir lo que puedan ser corporativismos en determinados entornos. Gomersindo ha puesto el ejemplo del Reino Unido, yo comparto tu reflexión. Creo que, solamente añadirle, Europa ha aprendido de la crisis anterior. A mí es que esto me parece importantísimo porque yo estuve cuando se practicaron las políticas de austeridad de la crisis anterior. Tardamos 10 años en recuperar los niveles de empleo y no se recuperaron. Ahora hemos tardado 2 en recuperar los niveles de empleo que tuvimos antes de la crisis. Evidentemente es una crisis distinta, pero estoy convencida que la respuesta neoliberal abundó y agravó los efectos de la crisis, a modo, le digo yo, de berbiquí. Y, por tanto, creo que ha aprendido que tenía que poner un plan de estímulo, que en aquel momento era de austeridad y de recorte. Yo era consejera de salud en aquel momento y sé bien de lo que hablo. Y otros estaban en las universidades y saben cómo sufrimos, ¿no? Haber puesto una política de estímulo con más de 700.000 millones a los Estados miembros, a pesar del calvario que supone, ¿no?, permanentemente ir superando los retos que te va poniendo Europa para cumplir y que te dé el dinero, extraordinario. Yo creo que hemos aprendido y que hemos aprendido que la fiscalidad es un elemento de estabilidad de los mercados. Totalmente. Vamos, la caída del Reino Unido fue, pero en 24 horas. Vamos, tuvo que dimitir la primera ministra, ¿no? Ministra, o sea que estoy totalmente de acuerdo. Carito, vivienda, lo he dicho en mi intervención. Vivienda. O sea, la política de vivienda, lo comentamos muchas veces, ¿verdad, Dani?, que es una de tus prioridades. La política de vivienda es imprescindible. Algunas veces decimos, son 3 administraciones, cada administración, sí, pero tenemos que ser conscientes que constitucionalmente a quien le corresponden las competencias las tiene que ejercer. Es más, el que no tiene las competencias no la puede ejercer, ¿eh? Digo que yo entiendo esto de que a lo mejor a la gente le gustaría que la estructura compleja del Estado fuera otra y que los ayuntamientos pudieran contratar médicos, si en un momento determinado no lo tienen en su centro de salud, o que el Gobierno de España pudiera contratar profesores, si resulta que la universidad... Pero es que esto no funciona así. Es que la Administración tiene que tener un marco competencial porque tiene que ser una garantía del servicio, porque no puede diluir la responsabilidad en la garantía del servicio. Para nosotros, vivienda es una prioridad. Estamos a punto de aprobar una nueva ley de vivienda, que sería la primera de la democracia. Hemos dado un plan importante para la vivienda, hemos puesto en marcha el bono de alquiler, pero las competencias básicas en vivienda residen en las comunidades autónomas. Y yo le exijo a las comunidades autónomas una política de vivienda que esté dedicada a los jóvenes. Yo pienso poner dinero, por supuesto, y estoy poniendo dinero y contribuyendo desde el Gobierno de España con el plan de vivienda sin tener competencia. Esto es como yo voy con las chequeras siempre.
Yo pongo el dinero, pero las competencias en materia de vivienda, de promoción de vivienda pública, de obra pública, la tienen los ayuntamientos, la tienen las comunidades autónomas y ojalá las pudiéramos abocar nosotros en algunos sitios en donde se especula con el suelo y no se le da posibilidad de un bien constitucional, un derecho, el derecho a la vivienda, que en este país nunca se ha respetado. Y creo que es el momento de que se pueda respetar. Mónica, salud mental. Estoy totalmente de acuerdo con salud mental. Yo fui 10 años consejera de salud en la Junta de Andalucía. Y una de las áreas, se lo podéis preguntar a los compañeros, una de las áreas en la que más recursos invertí fue en la salud mental, que era la cenicienta de la sanidad. La salud mental, la bucodental y los cuidados paliativos. Son las 3 áreas de la sanidad que ojalá pudiéramos hacerla florecer. Salud mental, en esta legislatura, en el Congreso de los Diputados, ha tenido un debate muy propio, que no lo había tenido nunca anteriormente, probablemente por la sensibilidad fruto de la pandemia. Pero el sistema público, hoy por hoy, no está atendiendo en condiciones de tiempo, en condiciones de llegada, a personas con trastornos mentales o con algún tipo de disfunción en un momento determinado de su vida, en donde todos, en algún momento, vamos a tener necesidad de esos servicios. Y no tenía dotación de psicólogos, dotación de psiquiatras, áreas de salud mental. Después de que Andalucía ha sido una de las comunidades autónomas donde se hizo la revolución en salud mental eliminando los manicomios. Fue una de las reformas más importantes a nivel del mundo que se hicieron en salud mental, se hicieron en nuestra comunidad autónoma en los primeros años de la autonomía. El salto a la valla, que se decía, ¿no? Porque los manicomios eran auténticas cárceles. Pero la salud mental hay que reforzarla. Nosotros, desde el Gobierno de España, que no tenemos competencia en salud mental, hemos puesto dinero para posibilitar el plan de salud mental. El año pasado, 50 millones de euros. Este año lo hemos doblado, para posibilitar que las comunidades autónomas contraten médicos, psicólogos, en fin, que no te den... Es que para una depresión no te dan cita, vamos, o sea, de lo que hablo también. No te dan cita, o sea, te dicen, esto no es grave, ¿no? Te la dan. Hemos puesto en marcha el teléfono de prevención del suicidio, que está funcionando muy bien. Los primeros días de funcionamiento, los primeros meses, han arrojado muchas personas desesperadas que llaman para pedir una ayuda, para orientarse. Y ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para un permiso retribuido para las personas que acompañan a personas con tendencias de suicidio. O sea, es un tema que para el futuro, pero hay que seguir denunciando. O sea, te animo a que lo sigas denunciando porque tenemos que poner más dinero ahí. Y la última pregunta que me hacíais, Hucha, Pacto de Toledo, ¿dónde fue el dinero, no, de la Hucha? Hombre, se entiende que a financiar cuando hubo dificultad para la cotización. Las pensiones, como mejor se financian, es con empleo y empleo de calidad. Si aumenta el salario mínimo, mejor para las pensiones. Que aumenta el salario medio de los trabajadores del país, porque sindicatos y empresarios son capaces de llegar a un acuerdo, mejor para las pensiones, porque la cotización, que es la que le da cobertura, tiene justamente en el salario y en el número de personas cotizantes, tiene su principal activo. Este año hemos metido en la Hucha 2.900 millones de euros. O sea, desde este año ya se incorporó una sobrecotización en la cuota del empresario que plantea que se reserve para cuando venga mal dada, que va a ser en el momento en que nosotros nos jubilemos, que es el baby boom, ¿no? Los que nacimos en esa etapa, en los años 60, años 70, principios de los 70, que nos tengamos que jubilar dentro de mucho, porque somos muy jóvenes, ¿no? Ahí es donde toca probablemente volver a abrir la Hucha, y nuestro debate con Bruselas en este momento es este. El debate de Bruselas es el de la reforma de las pensiones, con todas las medidas que hemos metido para posibilitar su sostenimiento en el medio plazo. El sostenimiento de las pensiones en el medio plazo no puede ser la miseria de las pensiones de hoy. O sea, no puede ser a costa de no revalorizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Eso sí que no. No lo compartimos. Algunos proponen esto, pues que cobren menos nuestros abuelos, nuestros padres, y que se guarde dinero para... No, tiene que ser compatible, porque es posible en un país como el nuestro el que eso sea compatible. Y para ello, la subida del salario mínimo interprofesional es lo que más me tranquiliza,
porque veo cuánto aportan a pensiones y es un antes y un después. Y la subida del salario medio del país, y animo a los convenios colectivos a que se suba el salario medio porque hay que socializar esa riqueza que vemos en las cuentas de resultados, también ayuda al sostenimiento de las pensiones. Así que seguimos llenando la hucha, poquito a poco, este año 2.900 millones, pero espero que en el futuro la podamos llenar más. No, ese dinero se empleó, el dinero de las pensiones, distinto es el dinero del rescate bancario, que ese no fue vía hucha, ese fue, bueno, que se le llamó rescate como se le podía haber llamado, se le dio a los bancos 60.000 millones y no se han recuperado, ni se van a recuperar. Eso ya es deuda perpetua, eso. Es que el préstamo fue mentira, no era un préstamo. Ha sido un dinero que ha consolidado en las cuentas públicas, ha sido un dinero que lo hemos perdido. O sea, un dinero que la arquitectura que hicieron no era un préstamo, le llamaron préstamo, pero no era verdad, fue un auténtico rescate bancario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lamentamos, vamos a terminar todavía, por favor. Bueno, ministra, pues muchas gracias. Y yo antes, con el permiso del vicerrector, que le corresponde la clausura, yo me alegro que esto haya sido un éxito. Esto no supone una tensión extrema para nosotros. Venga un ministro o una ministra a una facultad, esto es una tensión extrema. Entonces, me alegro que haya sido un éxito. Pero yo quiero agradecerle a las personas que han colaborado en esto, sobre todo al Servicio de Protocolo del Ministerio, tanto Pilar como José Antonio, una conexión perfecta para que esto funcione coordinadamente. Después, al servicio del distinto servicio de la universidad, el protocolo de la universidad, a Isma Muñoz, que está aquí, perfecta el trabajo, el servicio de prensa, con Juan Fran, vicerrectora junto, con María José Mendoza, yo no sé, que no quiero que se me escape ningún nombre, ¿no? Sobre todo al PAS de este servicio, a Gloria y Miguel Ángel, no sé si están por aquí, al CTI, por supuesto, capitaneado por Vicente y personificado Javi y a las demás personas que están aquí, al personal del centro, a Nani, que está por aquí, a Pedro... Voy a tener que cortarte, señor decano. Y al resto, y sobre todo a Loli y Elía, ¿no? Porque evidentemente gracias a ellos esto ha funcionado muy bien. Ministra, muchas gracias. Y ya, pues, vicerrector. Muchísimas gracias. Bueno, querida ministra, querido decano, compañeros de equipo, permítanme que resuma, porque seguro que se me olvida alguien, y además ya he hecho esa extensiva relación de menciones a las autoridades que nos acompañan, compañeros, y especialmente, bueno, invitados e invitadas, y especialmente a nuestros queridos estudiantes y queridas estudiantes que se reconocen no solo por su juventud, sino porque se han situado todos al final del auditorio. Como en clase, efectivamente, sí, he oído por ahí. Bien, yo quería, efectivamente, bueno, de verdad felicitar a la organización, al protocolo del Ministerio, al de la Universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas por el éxito de las intervenciones, empezando con las reflexiones iniciales y especialmente por el intercambio de reflexiones y de preguntas-respuestas que se han tenido. Yo quiero agradecer a la ministra el que haya aceptado efectivamente acompañarnos en uno de los actos que celebran el 50º aniversario de nuestra universidad, 50 años, que, como bien ha dicho la ministra, pues nos sitúan como una universidad madura, aunque obviamente joven, sobre todo comparándonos con universidades hermanas que casi llegan a los 500 años, ¿no? Se han resaltado, y agradezco que la ministra lo haya hecho, cualidades de la Universidad de Málaga, es una universidad, hemos dicho, joven y madura, pero con una vocación de servicio público, como no puede ser de otra forma. Una universidad que además pues se somete a todos los requisitos acreditados por agencias externas que nos permiten presumir de una solvente oferta académica, de resultados de investigación excepcionales y de una capacidad de transferencia de conocimiento
que, bueno, nos sitúan donde efectivamente creo que estamos bien merecidamente. Y sin olvidar, obviamente, la tercera misión de la universidad, que es el impacto a la proyección de la universidad pública en lo que es el entorno sociocultural. Entonces, yo creo que la Universidad de Málaga, efectivamente, ministra, como muy bien has resaltado, es ejemplo de buen hacer y ha sido ejemplo de buen hacer en estos 50 años. Y efectivamente se menciona que la universidad tiene y debe, y así lo hace, apostar por liderar aquellas oportunidades en los ámbitos en los que aparecen. Efectivamente, en esta situación estamos con los aspectos o los ámbitos tecnológicos, pero no debemos olvidar que somos una universidad generalista y la universidad debe también mantener, ofertar una propuesta académica lo suficientemente amplia y diversa como la que ofrece, intentando trascender a las posibles oportunidades que puedan aparecer de ofertar cuestiones que son a lo mejor pues más de moda, y eso creemos que debemos trascender a ese tipo de peligros en los que podríamos caer si efectivamente abandonamos nuestro carácter generalista. Insisto, es difícil, pero creo que la universidad debe mantener el equilibrio en saber apostar por el liderazgo en aquellas apuestas de ámbitos que lo permitan, pero manteniendo efectivamente esta amplitud en su oferta. Y uno de los éxitos que yo creo que la universidad pública tiene frente a otras propuestas que todos sabemos y conocemos que se producen es nuestra integración con el entorno. Yo creo que la Universidad de Málaga se integra perfectamente en su ciudad, en su provincia y colabora con las entidades, como muy bien ha dicho la ministra, como el Parque Tecnológico, que nos permiten avanzar juntos de la mano, y eso yo creo que es algo que también tenemos. Y, por supuesto, se ha mencionado también, la universidad debe ser solidaria. Yo quiero también aquí reconocer pues, los esfuerzos que desde la Universidad de Málaga se ha hecho, por ejemplo, se ha mencionado con los problemas y las personas que han podido venir de Ucrania, y nuestros servicios de estudiantes de movilidad. Nuestra propia fundación también ha hecho un esfuerzo enorme en todo ello. Y bueno, simplemente terminar con la preocupación que tenemos efectivamente en la universidad por el tema del talento femenino. Lo hemos estado comentando al entrar en el Paraninfo, pero creo que efectivamente, aunque la universidad nos preocupa, poco podemos hacer, porque yo creo que hay que intervenir en las etapas preuniversitarias. Y nada más, ministra, simplemente agradecerles a todos el que hayan pues participado también en las intervenciones que han hecho engrandecer este evento, y la Universidad de Málaga pues seguirá estando presente en vuestro mañana. Muchísimas gracias. Clausuramos.